Bien, bueno, pues nuevamente muchas gracias a todas las personas que están aquí reunidas. Muchas gracias por asistir a el último panel de la conferencia internacional dedicada al tema de violencia hacia las mujeres, libertad de expresión e impunidad entre lo tangible y lo digital. Y vamos entonces a pasar a este tercer panel. Las mujeres víctimas y supervivientes necesitan respuestas rápidas y transparentes y recursos efectivos, expresaron conjuntamente el relator David Kaye y la relatora Dubravka Simonovic. Y solo podrán obtenerse si tanto los estados como los agentes privados trabajan juntos y actúan con la diligencia debida para eliminar la violencia en línea contra la mujer. En México, la impunidad no solo mata a periodistas, también mella la búsqueda de justicia. El 88.4% de las mujeres que viven violencia deciden no tomar ninguna acción ante las instituciones o las autoridades. Una tendencia que se extiende por todo México y que representa el 93.6% de los delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa. Frente a este panorama, la sociedad civil se organiza. Las plataformas también están buscando alternativas. Este último panel, moderado por Julia Lima, coordinadora del Programa de Protección y Seguridad de Artículo 19 Brasil, quien de la mano de las y los participantes conoceremos las iniciativas que se han construido desde la sociedad civil, así como también desde las plataformas de redes sociales, que buscan a través de distintas acciones combatir la violencia contra las mujeres periodistas y activistas. Recuerden, por favor, seguir la transmisión en el canal de YouTube, al igual que durante el streaming poder realizar sus preguntas, y también en nuestras redes sociales, en la cuenta de Article 19 MEX, y en Facebook y en Twitter. Y ya para cerrar, pues vamos a estar también abriendo el espacio para que las personas que estén ahora del lado del público pues puedan también participar. Después de esto vamos a hacer la presentación de una herramienta tecnológica y ya cerraremos más adelante con un pronunciamiento de lo que se ha recopilado durante todo este día en este primer día de la conferencia internacional. Así es que sin más, le doy la bienvenida a Julia Lima, a Amalia Toledo, a Paz Peña, a Lulú Barrera y a Hugo Rodríguez, quienes estarán integrando este panel. Y pues un aplauso, por favor, para... Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Julia Lima, mi versión mexicana Julia Lima. Coordino el área de protección a la libertad de expresión de Artículo 19 Brasil. Y desde ya agradezco mucho a los compañeros de Artículo México y a todos ustedes que están acá por la posibilidad de podemos discutir todos estos temas en el ámbito de nuestra región hoy por acá. Perdona. Bueno, hoy por la mañana tuvimos la posibilidad en los paneles que fueron muy interesantes ya conocer mucho de lo panorama de la violencia en contra de las mujeres activistas y periodistas en muchos de nuestros países de la región. Y aunque tengamos nuestras especificidades, muchas son las similitudes de las situaciones que enfrentamos en nuestros países y muchos son los desafíos que tenemos para garantizar la protección de mujeres y garantizar cada vez más la libertad de expresión y opinión de las mujeres en nuestra región y en el mundo. Algunos de los temas que surgieron aquí me gustaría un poco comentar, perdona, que surgieron como los principales desafíos es cómo garantizamos la prevención, teniendo en consideración las distintas perspectivas de protección que pensemos en torno de la seguridad de las mujeres. Entonces estamos hablando de protección digital, pero también estamos hablando de protección física, protección y seguridad emocional, psicológica de nuestras familias, nuestros compañeros. Entonces,
cuáles son las medidas y cuáles son los desafíos para proteger a las mujeres en nuestra región. También tratamos un poco de cómo vamos a tratar los daños psicológicos y emocionales de las mujeres que son víctimas de este tipo de situación, de este tipo de ataque. También hablamos un poco del rol de las plataformas en esto, en cuál es el rol de estas plataformas, qué pueden hacer las plataformas y cómo mejor coordinamos las acciones que vienen desde la sociedad civil y de las mujeres que están experimentando estas situaciones con las políticas que están implementando y pensando las plataformas. Oye, no sé qué me pasa, perdona, un minuto. Hablamos un poco también de cómo hacemos para denunciar más a estos casos y traer más visibilidad para este tema. Hablamos un poco de campañas que ya se están implementando, que existen en algunos países, pero qué más podemos hacer para que no solo las denuncias de estas situaciones que pasan con las mujeres, pero sino los propios temas y las coberturas y el activismo que hacen las mujeres tengan cada vez más visibilidad, que las voces de las mujeres tengan cada vez más fuerza. Hablamos también por la búsqueda por justicia, entonces un triste diagnóstico de que en todos nuestros países de la región la búsqueda por justicia es un tema casi imposible para las mujeres que sufren cualquier tipo de violencia en línea o fuera de ella. Y que nuestros estados están dejando a desear, es portuñol a veces, pero espero que me comprendan, están dejando a desear en términos de buscar la justicia, en términos de garantizar la protección y la prevención de estas situaciones que pasan las mujeres activistas. Bueno, pues la buena noticia es que mientras el Estado no está implementando medidas efectivas, tenemos muchas iniciativas por parte de la sociedad civil que buscan combatir a este tema. Este problema que es tan complejo, que tiene todas estas perspectivas que yo comenté brevemente, pero son iniciativas que están pasando en toda la región y que nosotros creemos desde Artículo 19 que una conferencia internacional es un espacio ideal para que podamos hacer conocer algunas de estas iniciativas, intercambiar experiencias. Entonces, ¿qué estamos logrando con estas iniciativas? ¿Qué nos falta? ¿Qué tipo de apoyo podremos buscar para fortalecer que desde la sociedad civil, y no estoy hablando solamente de organizaciones, sino que colectivos, red de mujeres, movimientos sociales, desde la sociedad civil, cómo podemos nos fortalecer para garantizar que las mujeres tengan libre expresión y que no sufran o sepan reaccionar a estos tipos de situaciones que pasan? Entonces invitamos a increíbles compañeras y comprometidos compañeros para compartir un poco de estas iniciativas hoy con nosotros, y por la tarde entonces vamos a intercambiar un poco de estas experiencias. Quería presentar los panelistas. Tenemos Lulu Barrera. Lulu es fundadora de Luchadoras, que es una colectiva feminista que busca la reapropiación de las tecnologías y los espacios físicos y digitales por y para las mujeres. Tenemos Amalia Toledo, de Colombia, que es coordinadora de proyectos de Fundación Carisma, que es una organización de la sociedad civil impulsada por mujeres que busca promover los derechos humanos en el mundo digital. Principalmente trabajan sobre libertad de expresión y equidad de género. Tenemos a Paz Peña, que es consultora independiente sobre derechos humanos, género y tecnologías digitales, y es co-creadora de Acoso Online, y que es un sitio web con información y recomendaciones para las víctimas de pornografía no consentida en Internet en América Latina. Y por último tenemos a Hugo Rodríguez, que es el gerente de políticas públicas para México y Latinoamérica en Twitter, y previamente fue director de Relaciones Gubernamentales y Política Pública para México, Centroamérica y el Caribe en Uber Technologies de México, que es la empresa en la que previamente se desempeñó en otras posiciones. Bueno, quería primero de todo agradecer muchísimo la presencia de ustedes y pedir a Lulu que empiece, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas. Estoy muy contenta de estar aquí con Amalia, con Paz, con Hugo.
Y por acá en el público también hay otras compañeras muy activas en el ámbito de la comunidad de derechos digitales y género y tecnologías. Y bueno, lo que nos pidieron en esta primera como ronda de participación es que habláramos de las iniciativas que surgimos desde la sociedad civil y qué es lo que estamos haciendo. Y a mí me gustaría hablar no solamente de lo que está haciendo Luchadoras, sino de lo que he visto que estamos haciendo compañeras aquí en México, por ejemplo, que hemos tomado diferentes caminos específicos de acción en relación a la violencia en línea. Y lo primero que debo de decir que estamos haciendo y que a veces damos por sentado y empezamos a hablar acerca de las estrategias en sí como de acción, es organizarnos. Y creo que eso es algo muy importante porque creo que el ecosistema de personas, colectivas, grupos, organizaciones con las que colaboramos aquí en México, surgen justo de la manifestación de un fenómeno nuevo, digamos, ¿no? Bueno, de un viejo fenómeno en una nueva plataforma, que es el machismo y la violencia contra las mujeres en plataformas digitales, y sin necesariamente tener como toda la claridad de cómo sucede, qué se puede hacer, y ante eso muchas compañeras empezaron a decidir organizarse, ¿no? Desde experiencias desde hace mucho tiempo, por ejemplo, con el rancho electrónico y los talleres de autodefensa feminista, el laboratorio de interconectividades también, con una perspectiva de autodefensa, es decir, de apropiación y toma de las herramientas de conocimiento de las tecnologías de apropiación, hasta ya otras que, por ejemplo, se hacen grupos en plataformas específicas, por ejemplo Facebook, para ayudar y acuerpar a compañeras que están bajo ataque, ¿no? Entonces, esas iniciativas no necesariamente se han llegado a consolidar como una organización, una colectiva con un nombre, pero son grupos de mujeres que se reúnen en un grupo en Facebook, digamos, y que se ponen colectiva de defensa contra la ciberviolencia, por ejemplo. Es un nombre que no existe, ¿no? Pero que ahí saben que pueden entrar, decir, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Necesito ayuda, y que hay un cuerpo colectivo que va a reaccionar y va a decir, yo estoy contigo, puedes hacer esto es lo que mi experiencia me ha dicho, ve por acá o ve por allá. Y con esto quiero recalcar que mucho del conocimiento de defensa, de acción, ha venido de estar aprendiendo, de las mujeres que a nosotros no nos gusta decir víctimas de violencia, sino sobrevivientes de esta forma de violencia, que empezaron a gestionar, a generar su propia capacidad organizativa y de defensa y actuar, ¿no? Y un poco también así es como empezamos en Luchadoras. Nosotros teníamos una página de Facebook como el espejo de un programa de televisión por internet, y empezamos a darnos cuenta que muchas compañeras activistas feministas con un discurso pro derecho a decidir o pro libertad y disidencia sexual empezaban a ser víctimas de ataques, ¿no? Los ataques tenían patrones específicos, formas de agresión específicas, se usaban fotos y lenguaje específico para agredirnos, y entonces dijimos, tenemos que actuar ante esto. Internet no solo es nuestra plataforma de acción y transformación, sino también tiene que ser un espacio libre de violencia y seguro para que podamos seguir usándolo para ejercer nuestros derechos y para promover la igualdad de género. Entonces, para no extenderme mucho más, quiero decir que nuestra apuesta en Luchadoras empezó por dos caminos básicos, ¿no? El primero fue construcción de conocimiento, decir, ¿cómo estamos viviendo esto en México? ¿No? Había algunos estudios previos que había realizado APC, por ejemplo, con estudios de caso muy puntuales sobre diferentes tipos de ataque, y nosotras empezamos a tratar de hacer lo mismo. Empezamos hace 2 años, por ejemplo, convocamos a una reunión cerrada a mujeres sobrevivientes de violencia en línea de todo el país, que eran activistas, de Michoacán, de Ciudad Juárez, de Mérida, de Guerrero, y tuvimos un conversatorio organizado con la Sendería Digital y APC, en el que les pedimos que juntas reflexionáramos acerca de qué nos estaba pasando. Entonces hicimos un mapeo, por ejemplo, en la pared de las diferentes formas de ataque y empezamos a clasificarlas. Y a partir de ahí surgió lo que nosotros llamamos la tipología de 13 formas de agresión en línea, que lo que nosotras queremos que sea básicamente es un mapa, herramienta, para cualquier mujer que está viviendo alguna agresión online pueda verlo y reconocer qué es lo que le está pasando. Porque también nos dimos cuenta que se hablaba de la violencia en línea como si fuera una sola y estuviera flotando ahí en la nube, y no se sabía específicamente cómo
sucede. Otra iniciativa que recientemente tuvimos la oportunidad de hacer fue hablar con el Instituto Federal de Telecomunicaciones para tratar de incidir en cómo se está levantando información estadística a nivel nacional sobre ciberacoso. Hubo una encuesta en 2015, la Mosiva, que por primera vez preguntó a nivel nacional dentro de una encuesta mayor, que es la encuesta de uso y disponibilidad de tecnologías en México y se levanta cada año, quiénes vivían ciberacoso y cómo. Y entonces han estado puliendo sus cuestionarios y tuvimos ahora la oportunidad de decir, bueno, estas perspectivas faltan en el levantamiento de información, que es un primer paso para reconocer qué es una forma de violencia y la magnitud y las formas como afectan a las mujeres. Y la segunda estrategia, yo diría, es, bueno, y no dejar de mencionar que junto con Internet es Nuestra, el año pasado también hicimos este informe, que es como el primer mapa de cómo se vive la violencia en línea contra las mujeres, y hace rato en otro de los paneles también comentaron que lo enviamos a la relatora especial, y bueno, también mis compañeros lo hicieron en sus respectivos países y a nivel regional. Y la segunda es hablar de herramientas, es decir, juntarnos con otras mujeres en espacios no solo online, sino offline, o sea, cara a cara, cuerpo a cuerpo, ¿no? Vernos, reunirnos, hablar, y ahí formamos parte de una iniciativa que se llama Ciberseguras, que justo lo que busca es crear núcleos de organización con otras mujeres para que nos sentemos a platicar. ¿Qué nos pasa en Facebook? ¿Qué nos pasa en Twitter? Conocemos nuestros aparatos, ¿no? Nosotras decimos, conocer tu cuerpo, conocer tu aparato, tu bichito, es como conocer tu cuerpo. Es un mensaje feminista esencial, ¿no? Para poderlo ejercer, para poder tener control sobre él y que no tenga control sobre nosotras. Entonces, generar otros núcleos organizativos de reunión y apropiación de las tecnologías es muy importante. Termino diciendo que este jueves vamos a lanzar una campaña que se llama La Clica, Libres en Línea, y que ese es su mensaje principal. Juntas somos más fuertes. Ante un contexto de ataque constante, agruparnos en comunidades como mujeres, darnos apoyo en múltiples niveles, nivel emocional, nivel técnico, nivel te rescato en medio de la crisis después de que tu imagen se difundió, te aconsejo esta estrategia, etcétera, es fundamental. Y en la página, que es libresenlinea.mx, vamos a ofrecer algunos recursos específicos de qué puedes hacer en Facebook, en Google, en Twitter, cómo puedes escribirle a, bueno, y de eso también hablamos de información que tiene disponible Acoso Online, a algunas plataformas, por ejemplo, para que bajen tu contenido, qué herramientas legales existen, parar la culpabilización hacia las mujeres. Entonces, este mensaje como de solidaridad colectiva es muy importante para nosotras. Gracias, Lulu. Yo creo que tú traes dos puntos que son muy interesantes de subrayar, reforzar. La importancia de que discutamos a los temas de violencia digital fuera de las plataformas digitales, la importancia de las redes entre mujeres, de solidaridad, pero también de intercambio de experiencias que pasan las mujeres y que eso no sea solamente en las plataformas, porque muchas veces también podemos crear lazos en espacios físicos que la internet no nos proporciona muchas veces. Y el tema de la tipología es muy importante, que hablamos mucho hoy por la mañana de diagnóstico de los tipos de violencia, pero que eso pueda ser construido por las propias mujeres que viven en estos tipos de violencia es muy importante para que una pueda reconocer qué tipo de situación y fenómeno que muchas veces no comprendemos también se está pasando y qué tipos de ayuda y de apoyo también podemos buscar, y también qué desarrollo de técnicas podemos nosotras mismos hacer para combatir a esta experiencia. Muchas gracias, Lulu. Quería pedir entonces para la compañera Amalia también compartir un poco con nosotros las experiencias de intercambio, formación y todos los temas de lucha en contra de la violencia contra mujer. Gracias, buenas tardes. Gracias Artículo 19 por la invitación y a ustedes por estar aquí después del almuerzo, que es un poquito más difícil aguantar. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Fundación Carisma lleva muchos años
lleva muchos años trabajando, se fundó en 2003, en aquel entonces hacía algo muy diferente a lo que hacemos hoy. En aquel entonces trabajaba en temas de educación y tecnología. En 2011 empezamos a hacer incidencia política en temas de tecnología y derecho. En 2014 empezamos a trabajar la violencia de género. Fuimos de las primeras organizaciones de derechos digitales que empezamos a trabajar el tema. De una manera muy incipiente, en parte también porque es una organización que está dirigida por mujeres, no intencionalmente, pero surgió así en ese momento. Ahora, de hecho, una de nuestras bromas es que tenemos una cuota de género, 2 chicos que trabajan con nosotros, porque realmente somos predominantemente mujeres. Y eso ha ayudado a que el tema se diera en la organización desde 2014 y vimos que había mucha falta de información, de conocimiento al respecto. En 2015 hicimos quizás uno de los primeros diagnósticos que hay en la región sobre la violencia machista que reciben mujeres comunicadoras y periodistas en Colombia. Fueron grupos focales donde quisimos entender cómo vivían la violencia en estas plataformas, eligiendo este grupo en específico, por lo que ya se ha dicho desde esta mañana, pues son grupos que están muy activos y que tienen una voz muy fuerte en este medio. Entonces era muy fácil, mucho más fácil que tratar de indagar en otros grupos poblacionales. Decidimos enfocarnos con este grupo profesional en específico, y nos enfrentamos a muchos retos, y es que la violencia en este gremio está normalizada, sobre todo en un país como Colombia, y cuando hablábamos, pero ¿qué violencia experimentan? No sacábamos nada, entonces fue como, bueno, o sea, está tan normalizada que no lo vemos, y me dicen, no, es que mis compañeros hombres también están constantemente siendo amenazados, y era como, sí, pero tiene que haber una diferencia, y Ginette la decía esta mañana. O sea, hay una diferencia. ¿Dónde está? En las formas en las que se dicen las cosas. A un hombre periodista difícilmente, salvo que le cuestionen su sexualidad, difícilmente le van a decir que lo van a violar. O sea, la amenaza no va a ser esa. En cambio, a una mujer periodista, su cuerpo es el campo de batalla, ¿no? Y empezamos entonces, cuando ya indagamos desde esa manera, empezaron a surgir muchas más historias y los efectos que tienen y las consecuencias que tienen, el estrés que causa, el cambio de prácticas, el costo también que genera, el costo económico, y etcétera, 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 cosas que ya hemos escuchado esta mañana. Pero además de hacer ese primer diagnóstico, queríamos hacer una campaña de sensibilización, y sabíamos que no queríamos hacer una campaña común y corriente, e incluso con estos grupos de mujeres intentamos pensar en esa campaña. Y curiosamente, en todos los grupos focales que hicimos, todo el mundo muy orgánicamente sacó la idea de que deberíamos, un tema tan serio como la violencia machista, deberíamos tratarla desde el humor. Y aquí es que sale la campaña de Alerta Machitrol, que muy probablemente muchos ya han escuchado de esta campaña. Yo no voy a explicar de qué va la campaña, vamos a ver un corto vídeo que sí lo explica. No, este no es el vídeo, este es el decálogo. Había otro vídeo que había puesto. Bueno, este proceso que hicimos, lo hicimos con acompañamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa, y en un punto dado incluso el que dice el machitrol. Y en un punto dado del proceso, incluso Ginette nos acompañó haciendo parte de la convocatoria con mujeres periodistas, así que muchísimas gracias a Ginette también por ese apoyo que nos dio en su momento. Ese no es el que tenían puesto antes. El machitrol.
presentación de la campaña. La campaña, creemos que el lenguaje es muy poderoso y por eso utilizamos el humor para desarmar la violencia machista, ¿no? Y la campaña ha tenido mucho éxito, existe desde 2015, ha tenido mucho éxito, combina una campaña con una imagen atractiva y una herramienta tecnológica que es la que busca visibilizar ese tipo de violencia, utiliza la imagen de este cavernícola, pero realmente no quiere atacar a nadie, sino mostrar que el discurso es cavernícola, básicamente, ¿no? Utiliza el protomacho, lo que quieran, porque la verdad, también ha de ser dicha, la gran mayoría de los atacantes son hombres, pero realmente lo que quiere es enfocarse en el discurso y por eso creamos este espécimen que es el machitrol y hay dos tipos, el que sabemos que nunca vamos a convencer, que no hay manera de explicarle qué busca el feminismo ni de qué trata los derechos de las mujeres, ese se va a mantener en su postura, y al que queremos realmente convencer es al otro al que a lo mejor el humor lo ayuda a darse cuenta de esos patrones y de ese discurso que todavía sigue utilizando. Tiene unos objetivos muy pequeños, distinto a las misiones mesiánicas de las plataformas digitales. Esta es una campaña que tiene un objetivo bien pequeño, es visibilizar la violencia. Ahí están los discursos, veamos que esto es un discurso. Eso que me dices que te parece que tu libertad de expresión realmente tiene una carga machista muy fuerte que me agrede, ¿no? Eso es lo que busca esta campaña. Es limitada porque no puede ofrecer, no tiene lo suficiente, no es su objetivo y no podemos a través de una campaña ofrecer soluciones, porque tampoco hay una solución única para resolver este problema. Lo importante que vemos con esta campaña es que sembró una semilla. Las iniciativas que hace Luchadoras, la iniciativa de la que va a hablar Paz, lo que hace Artículo 19, lo que hacemos las feministas, ya sembramos la idea. Justo antes de viajando para México, leía a la autora Rebecca Solnit, que ya escribió Men Explain Things to Me, los hombres me explican cosas, que justamente decía el feminismo, desde las luchas feministas que han existido, abrieron la caja de Pandora. Las ideas ya están pululando por ahí. Quizás podemos ir hacia el pasado y nos pueden quitar derechos sexuales y reproductivos, pero las ideas siguen estando ahí. Ya eso no se puede borrar. Las mujeres sabemos que tenemos libertad sexual y que podemos decidir también sobre nuestros cuerpos. Y va a quedarse ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el aporte que ha hecho esta campaña, ¿no? Presentar una idea, mantenerla viva y ojalá que siga creciendo. Estamos inventando cosas para que crezca también. De ahí que el otro video que iba a salir, pero no se lo voy a poner, que son estrategias también que buscan hablarle a los hombres. Porque siempre nos hablan a las mujeres de protegernos, autocuidarnos y eso está bien, es importante. Pero tenemos que empezar a hablarle e incluir a los hombres, como decían esta mañana, no somos las únicas en el mundo enfrentando este problema, los hombres también, y tienen una carga importante en esto. Entonces es un poco como que sabemos que no eres un monstruo, lo sabemos que tienes las mismas cargas que tenemos también las mujeres, el estrés del día a día, las cargas también que el machismo te ha impuesto de ser el proveedor, de ser el hombre agresivo, el protector, etcétera, etcétera. Y sabemos que no tienes la paciencia todo el tiempo, pero hay estrategias para que no saques a tu machitrol. Y ese es un poco lo que intentamos con la campaña también, en otro contenido que tiene la campaña. Y ahora pues estamos buscando también crear nuevas tipologías de machitroles también un poco como para crear respuestas a esos discursos del mansplainer, del izquierda pensador, de el macho progre y por ahí creando respuestas todas desde el humor, con memes y con unas respuestas que desarmen ese poder que carga normalmente la respuesta machista, ¿no? Y bueno, ya después podemos hablar de más cosas, pero acá lo dejo. Gracias, Amalia. Después quería saber si es solamente para Colombia el machitrol y se lo piensan en traducir también para otros países.
No, quería comentar algo de que tú hablabas, de también reconocer algunos comportamientos, ¿no? Porque eso que comentó Janaína un poco en la mañana, estamos pasando en algunos de nuestros contextos, pero en Brasil pasamos mucho por el contexto electoral de mucha información en la internet y muchas informaciones no reales, mucha circulación de fake news, pero también mucha agresividad entre las personas, defensa ideológica de políticos, bueno, discusiones muchas veces también muy superficiales. Pero es importante que reconozcamos que existen comportamientos padrones y muchas veces existen comportamientos padrones en contra de las mujeres en la red, que es diferente si es una mujer que está, puede ser comentando en una discusión, en un foro, en una página de Facebook, o puede ser una periodista que hizo una materia sobre algo político, una denuncia. Son comportamientos que se repiten y que muchas veces no se puede mirarlos como dentro del tema de discusión en general de la libertad de expresión de la gente en la internet, ¿no? Gracias, Amalia. Paz, quería también pedir un poco para que tú compartieras con nosotros cómo surgió la iniciativa, un poco cuál fue el rol de las propias mujeres activistas en eso. Perfecto. Yo soy la coordinadora de una iniciativa que se llama acoso.online, www.acoso.online, y que no es una ONG, no es una empresa, bueno, no es un gobierno tampoco, y básicamente es un proyecto colectivo, regional, de un montón de activistas, de ONGs, etcétera, que al alero de acoso.online han querido poner recomendaciones concretas y confiables para las víctimas de lo que nosotros llamamos pornografía no consentida en Internet, pero que tiene el nombre más formal de difusión no consentida de imágenes íntimas en Internet, que es uno de los tipos de violencia de género más común hoy en las plataformas online, y que tiene diferentes efectos, ¿no? A las víctimas, desde psicológicos, materiales, etcétera, pero también efectos sobre sus derechos humanos, que me parece que en esta conferencia es una cuestión sumamente importante. Las víctimas de pornografía no consentida generalmente lo que tienden a hacer es a retirarse de Internet, dejar de usar de Internet y por lo tanto dejar de tener acceso a la información, esta maravillosa herramienta, ¿no?, que nos da Internet, pero también esta idea de chilling effect, ¿no?, de no ejercer libertad de expresión porque están o amenazadas o porque básicamente han perdido la confianza con las plataformas, ¿no? Y esta iniciativa nace como por tres causas que a mí me parecen súper interesantes. Una, por casualidad, como todas las iniciativas quizás nacen un poco. Dos, por una reflexión de un proceso político. Y tercero, por un sentimiento que a mí me encanta porque me parece que gatilla muchas cosas y que es la rabia, ¿no? Y básicamente por casualidad porque yo con un colega, Francisco Vera, que hoy día trabaja en Privacy International, trabajábamos antes en otra organización y nos llegaban muchos casos de chicas, ¿no? Y me llegaban particularmente a mí porque yo en esa época era la única chica que trabajaba en esa organización que tocaba temas de derechos humanos en el entorno digital. Entonces, como era yo la única chica, yo sin tampoco tener mucho conocimiento, me llegaban casos de, oye, por ahí como eres mujer y trabajas en estos temas, me pasó esto. Han filtrado una foto o me están amenazando a filtrar una foto. Y siempre con un discurso muy de disculpa. Uy, no sabes, no lo hago más, te juro, no, como dándome explicaciones a mí, ¿no? Uy, no sabes lo que me pasó, no lo hago más, te juro, fue una sola vez, fue terrible, ¿no? Como un sentimiento de mucha culpa. Y nosotros le dábamos, yo no soy abogada, yo soy periodista de formación. Pancho, mi colega, era abogado, entonces hacíamos entre nosotros dos como un set de recomendaciones que se los mandábamos por email, ¿no? Y listo. Pero después nos empezaron a llegar más y más casos. Y ya no era como de la amiga, sino era como alguien, no sé, bueno, ustedes ya deben haberlo sospechado, yo soy de Chile, entonces alguien
del norte de Chile, muy lejano a Santiago, que no teníamos cómo conocer, nos empieza a pedir información. Entonces acá fue, bueno, acá hay un tema claramente, ¿no? Y empezamos a buscar en internet si había más información para ver si nos podíamos inspirar en algún otro proyecto, y nos encontramos que había muy poca información confiable, pero creemos que lo más grave era que había una información muy culpabilizadora. Bueno, te sacaste esta foto íntima. Ya que cometiste ese error, bla, 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 bla. Y era como, ¿what? Era como, ¿qué onda, no? Y entonces dijimos, bueno, hay que sacar esta información públicamente, ¿no? Y yo creo que allí, y en la reflexión de sacar esta información pública, sale esta idea de reflexión política que uno se da cuenta después, ¿no? Con los años. Yo vengo trabajando estos temas, bueno, nos conocemos, por ejemplo, con Amalia durante millones de años trabajando temas somos muy viejas, trabajando temas de derechos digitales, y la verdad es que, y corrígeme, Amalia, si piensas lo contrario, pero yo creo que hace 5 años, tener este evento, hablando de violencia de género en plataformas digitales, contrastada con libertad de expresión, hubiese sido imposible. Son 2 mundos separados, eso no existe, etcétera, ¿no? Y esto básicamente ocurre porque hay una reflexión, yo creo, de todas las organizaciones y activistas que están trabajando estos temas, ya sea desde el género, ya sea desde las políticas públicas, etcétera, de que esto es un problema. Y como que a todos nos estalló un poco también esa bomba, ¿no? O sea, esto que no nos parecía como un poco lejano, se hace tan tangible, ¿no? Y entonces cuando empezamos a pensar en el proyecto, si ustedes lo visitan, tiene 5 fases, ¿no? Lo primero es, y está dirigido principalmente a las víctimas directamente o al círculo cercano de la víctima. Y lo que hace es darle, primero, recomendaciones súper concretas de qué hacer con las plataformas. Por ejemplo, en Twitter. Si tú estás en un caso y estás muy desesperada, te tienes que meter a la plataforma, y a veces es muy confuso encontrar una solución en las plataformas. No, además, no todas las plataformas ofrecen soluciones. Algunas plataformas tienes que ir por copyright para bajar una foto, o por pornografía, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente es revisar las plataformas más populares y ser súper concreta. Haz clic aquí, tienes que decir esto, y somos súper sinceros. No sabemos qué te van a responder, es súper confusa la plataforma acá, o sea, como tratar de ser súper sincera con la víctima de cuáles son sus posibilidades. Lo segundo es el marco legal, si hay un marco legal que las pueda proteger, ¿no? Y entonces acá tenemos información de 14 países de Latinoamérica y el Caribe. Nos faltan más países por agregar, pero estamos en esa lucha de conseguir recursos para poder tener a más información de otros países. Y es básicamente si puedes hacer un caso. Hay gente que quiere hacer un caso, hay gente que todavía confía en el Estado y quiere armar un caso, está súper bien. Y efectivamente no hay, hoy día no hay, no es que uno vaya al abogado y le dice, listo, esto es un caso de pornografía no consentida. Ah, sí, existe esta ley de pornografía no consentida. En la mayoría de los estados no existe, entonces hay que armar un caso, ¿no? Y nosotros un poco le damos esas herramientas de cómo armar un caso. Y nuestro escenario ideal es que una víctima pueda agarrar esa información y pasársela a su consejero legal, para que el consejero legal tenga una ruta más clara, ¿no? La tercera es información judicial, y básicamente la información judicial nace de las mismas víctimas que la pedían. Recuerdo perfecto el caso que hizo que tuviéramos este tipo de información, es que una víctima nos dice, ya, genial, me quedó súper clara la página, pero una duda. Yo soy menor de edad. Si voy y denuncio mi caso, ¿mis padres se van a enterar? Fue como, uy, qué buena pregunta. Súper buena pregunta. En un contexto de sexting, donde los adolescentes efectivamente tienen mucho más libertad de vivir su sexualidad a través de internet, esta es una pregunta súper clara, ¿no? Y entonces tratamos de hacer como un frequently asked questions sobre este tema. Y luego damos recomendaciones técnicas de cómo hacer sexting seguro, y también algunas recomendaciones de cómo abrir el diálogo a la comunidad. Y este último creo que es un tema súper importante que quiero traer a la mesa, a la discusión, ¿no? Podemos tener la ley perfecta,
una ley perfecta de pornografía no consentida. Mi pregunta es, ¿va a terminar con la pornografía no consentida una ley particularmente? Creo que así como existe el tecnosolucionismo, creo que también existe una suerte de legal solucionismo. Como que la idea es que sí, vamos a modificar el Código Penal y con esto vamos a solucionarlo. Y a mí me parece que hay que ampliar la mirada. Ampliar la mirada desde el Estado, no solamente hablar de leyes, sino que hablar de política pública, que me parece una categoría mucho más rica para poder trabajar temas de violencia de género online y offline. Pero también me parece que es súper importante que nosotros como sociedad y como colectivo hablemos del tema. No tenemos que esperar que el Estado haga algo. Digo, yo podría envejecer aquí mismo esperando que el Estado haga algo con respecto a la violencia de género en línea. Es muy difícil que lo haga y si lo hace, luego lo hace mal, luego como que censura y después le echan la culpa a las feministas, que a las feministas les gusta la censura. Es muy complicado. Entonces yo creo que nosotros como comunidad también tenemos una responsabilidad. Y en este caso a mí me parece súper interesante lo que dice Lulú y también Amalia con respecto a empezar a conversar y a empezar a poner discurso, articular discurso sobre estos temas que nos incomodan. Y a mí me parece que lo que a mí personalmente más me gusta de acoso.online es que articula un discurso. Si tú te metes a la página al principio, dice, esto es violencia de género, no es tu culpa, no es natural, ¿no? Empieza con un discurso que a mí me parece que es mucho más interesante que si existe una ley o no existe una ley, etcétera. Es decirle a la víctima, esto no es tu culpa. Y una cuestión tan simple, un discurso tan simple puede desencadenar una conversación política tan transformadora que creo que es súper importante tenerla como comunidad y dejar de esperar un poco que el Estado lo haga o las plataformas que también tienen sus propios intereses. Aunque eso no quiere decir que sigamos presionando por ahí. Y en este último minuto solo quería decir que acoso.online no existiría si no existe luchadoras, si no existe carisma, si no existe Coding Rights en Brasil, artículo 19. Es un proceso colectivo, es una reflexión colectiva. Fue porque un activista una vez habló de este tema en algún encuentro y nos hizo la chispa y luego me conocía a otra persona y fue como otra chispa. Son procesos colectivos y yo creo que eso además es lo más bonito de las iniciativas feministas con respecto a la violencia de género online. Eso. Ay, muchas gracias, Paz. Algunas cosas que estaba pensando justo en Coding Rights con Safer Nudes, que es un proyecto también que se trata del mismo tema y que es en Brasil. Entonces es muy importante que estemos también intercambiando nuestras ideas, nuestras experiencias, adaptando proyectos, iniciativas que nos sirven más en nuestros contextos, quizás adaptarlos un poco, pero la idea es que cuanto más pensemos los temas colectivamente, yo creo que es fundamental. Y el otro también que estaba pensando cuando tú hablabas del Estado, no solo pensar en términos de que las leyes no son nada sin los aplicadores de las leyes, ¿no? Y con este tema de violencia de género, muchas son las dificultades de utilizar las leyes que existen. Brasil tiene un montón de leyes con temas de violencia de género, leyes que aunque fueron procesos de mucha participación de la sociedad civil, de mujeres activistas como María da Penha en contra de la violencia de la mujer, son leyes que cuando van a ser implementadas, los operadores de justicia tienen que tener sensibilidad. Y aquí sumamos dos puntos sensibles, violencia de género y crímenes digitales, que en Brasil si tú vas a una estación de policía de crímenes digitales, las computadoras son las más viejas posibles y no tienen sensibilidad de género, y las delegaciones de la mujer no tienen sensibilidad para los temas que se pasan en la internet. Entonces tenemos también que pensar cómo sensibilizar, concientizar y cobrar a los operadores de justicia para que también hagan su parte, implementen las leyes que existen, porque si no es eso, como, no sé cómo tú llamaste, legal solucionismo, exacto. También otro tema que abordamos mucho en esta mañana,
con relación al rol de las plataformas es la implementación de las políticas que piensan las plataformas, porque así como las leyes, es muy importante que hayan políticas y directrices para que la comunidad de usuarios pueda saber cómo acceder, cuáles son sus derechos, qué se puede cobrar, pero también es importante que existan personas que estén comprometidas a aplicar esas políticas, a escuchar las comunidades y a escuchar la sociedad civil en términos de qué está funcionando o no en estas políticas, cómo las cambiamos y cómo las aplicamos efectivamente. Entonces, Hugo, quería pedir un poco para que tú nos puedas compartir cómo Twitter está mirando un poco este tema y también un poco cómo ustedes ven la interacción con la sociedad civil, qué podemos aportar como organizaciones de la sociedad civil, colectivos de mujeres y cómo también el inverso es posible. ¿Qué puede Twitter hacer para fortalecer muchas de nuestras iniciativas? Porque como vimos ahora, solo muchas se pasan en la red y tienen la internet como una potencializadora para que sensibilicen y lleguen a más mujeres. Entonces, un poco, ¿qué piensa Twitter en este tema de fortalecer también las iniciativas de la sociedad civil? Por supuesto, y de nueva cuenta, muchas gracias a Artículo 19 por la invitación y por el espacio. Es para mí un particular gusto compartir este panel con Lulú, con Amalia, con quien ya tengo el gusto de trabajar también en el mundo offline, y a Paz, que ya habíamos trabajado online y ahora nos podemos poner en contacto para trabajar offline. A mí me toca empezar con la misión mesiánica. Y creo que es algo bueno, porque bien dicen que si una misión sirve para algo, una visión más bien, debe ser ambiciosa, porque si no, no puedes engranar a una organización tan compleja como lo es Twitter y a un espacio tan complejo como es el mundo de la libertad de expresión online. Entonces, la misión o el propósito de Twitter es servir a la conversación pública. Más mesiánico no se puede. ¿Y cómo creemos que esto puede darse? Es el compromiso de la plataforma el que todos los usuarios puedan acceder a todos los puntos de vista de una conversación y contrarrestarse entre sí mismos, interpelarse, ¿por qué no? Y eso incluye, y eso es lo más difícil en un espacio en el que hablamos ya de comportamientos quizás nocivos, es sobre todo cuando son puntos de vista absolutamente contrarios a los que nosotros queremos ver. Y eso es muy difícil. En este diálogo con expertos y con sociedad civil, es realmente difícil tener un consenso en que la libertad de expresión no es defender lo que yo digo, sino defender lo que tú digas, aunque esté totalmente en contra de eso. Y esa es la evolución de la plataforma en los años que lleva de existencia. Al inicio, la plataforma siempre ha estado apalancada y lo seguirá estando apalancada en la libertad de expresión. Pero como también lo han mencionado tanto Paz como Amelia como Lulú, esa libertad de expresión queda nula si hay voces que se sienten intimidadas, si hay voces que no abandonan el internet, es lo peor que podría pasar. Porque entonces en un espacio físico en ese espacio virtual, van a quedar únicamente las voces que predominan en un punto de vista. Por ello, en esta evolución, Twitter ha desarrollado las reglas de Twitter desde hace mucho tiempo y las continúa desarrollando. Es un documento vivo, en el cual desde hace tiempo atrás se subrayó que el comportamiento abusivo no tenía cabida en la plataforma. Y ese comportamiento abusivo incluye, por supuesto, acoso selectivo, sobre todo a mujeres y a defensores de derechos humanos y periodistas. Entonces, el compromiso de Twitter está ahí, el trabajo es bastante complejo. Nada más para que se den una idea, tan solo en 2018, solamente en un año, hicimos más de 70 cambios de producto, política y reglas para seguir avanzando en este mundo constante de evolución de la discusión online. Ahora, ¿qué rol tiene la sociedad civil en este trabajo? Para Twitter es fundamental y lo ha sido desde su concepción y es parte fundamental de lo que tengo yo la responsabilidad de implementar por Twitter en América Latina de habla hispana. Yo lo dividiría en tres temas que me parece aparte abonan muy bien a lo que presentaron tanto Paz como Amalia como Lulú. La primera es la retroalimentación de estas reglas. Estamos viviendo en un mundo constantemente cambiante en el cual juzgar la libertad de expresión es totalmente contextual. No es lo mismo que alguien me diga un improperio, si lo conozco,
a lo mejor esa es la interacción que tengo previa con él, es como nos llevamos, etcétera, a alguien que no conozco, lenguajes, modismos, ciertas afinidades culturales. Es por eso que Twitter, ya hace un par de años, elaboró un Consejo de Seguridad y Confianza. Y esa es una red internacional de organizaciones de la sociedad civil y expertos en libertad de expresión que retroalimentan a Twitter en el desarrollo de sus políticas. Si estamos caminando o no en la dirección correcta, si hemos avanzado o no en temas de transparencia, en rendición de cuentas, en temas de cómo pensamos y definimos qué es el abuso online. Esto también se ha cada vez más universalizado. Por ejemplo, el último cambio a las políticas que estamos considerando en Twitter es una política de castigar el lenguaje deshumanizador. ¿Por qué? Porque investigaciones académicas han demostrado que utilizar un lenguaje deshumanizante puede tener consecuencias de violencia real en el mundo offline. Y este ejercicio es un ejercicio sumamente interesante porque la recepción a la idea, porque esto fue una idea de Twitter, si estamos pensando en hacer esto, lo publicamos en Twitter, hicimos un blog al respecto e invitamos retroalimentación de todos los expertos en América Latina y del mundo, fue muy variada. No todo el mundo está de acuerdo, porque puede entonces o no infringir en violación a la libertad de expresión. Entonces, es un proceso que estamos estudiando, es la primera vez que piloteamos un cambio de política de manera tan amplia, y es algo que ojalá sus resultados los podamos comunicar en próximas semanas o meses, pero que va a reflejar un proceso constante de entender lo que está pensando la sociedad civil y sobre todo los usuarios y quienes utilizan Twitter todos los días. Otro ejercicio que hemos hecho fue lanzar a inicios del año pasado, por ahí de mayo, una convocatoria pública a medir la salud de la conversación de Twitter. Si queremos abonar a la salud de la conversación, ¿qué quiere ser? ¿Qué entendemos todos por una conversación saludable? Y después y para esto mandamos peticiones a lo que se conoce como un RFP, o un llamado a los investigadores a que nos indicaran cómo podrían ellos detectar este contenido. Recibimos miles de propuestas y ya se seleccionaron 2 proyectos que van a medir sobre todo 2 cosas: qué tanto nos salimos de nuestras cámaras de eco, y 2, qué tanto cambiamos nuestros puntos de vista cuando se nos enseña puntos de vista totalmente contrarios al nuestro. Esto creemos que va a construir una conversación mucho más dinámica, mucho más útil para todos. Otro tipo de alianza que hacemos que me parece muy importante, y las compañeras lo mencionaron en reiteradas ocasiones, es las herramientas. Twitter tiene un centro de seguridad que invito a todos los que están aquí presentes que lo consulten. Centro de seguridad de Twitter, lo ponen en cualquier computadora y les debe de salir en español, y es donde nosotros tenemos todo, nuestras reglas, las políticas, qué hacemos cómo llegamos a estas políticas, qué hacemos cuando tomamos acción, pero sobre todo tienen nuestras herramientas de seguridad. Herramientas como, por ejemplo, silenciar una cuenta, por ejemplo, bloquear una cuenta, y más importante aún, reportar una cuenta, porque el reporte de las cuentas es lo que motiva en muchas ocasiones el seguimiento a las acciones de Twitter, y esto necesitamos socializarlo, necesitamos que más personas lo conozcan. Paz lo decía muy bien, ¿no? Muchas veces no sabemos ni siquiera qué hacer con estos procedimientos, y hay mecanismos que por supuesto también trabajamos en transparentar con la retroalimentación, pero hay que darlos a conocer. Y este tipo de cuestiones las hemos hecho en talleres, que invito, si hay organizaciones de la sociedad civil o activistas con los cuales no he tenido el gusto de hacer estos talleres, me puedan contactar. Lo hemos hecho en México, lo hemos hecho en Colombia, lo hemos hecho en Perú. Me gustaría poder hacerlo en Centroamérica, en Panamá. Me gustaría poder hacerlo en toda Latinoamérica y repetirlo, porque esto realmente necesita mucha socialización, mucho conocimiento de todos. Estamos hablando de un mundo viral, más de 500 millones de tweets al día. Sin la participación proactiva de todos sería muy difícil poder entender o lograr el espacio seguro que todos queremos. Y en este tema de herramientas también, por ejemplo, con Carisma, hay que localizar nuestras herramientas y hablar en el lenguaje que tienen quienes han sufrido este tipo de cuestiones. Entonces, agradecemos mucho a Carisma, porque con Carisma hace ya un par de años hicimos un manual para sobrevivientes de acoso online, en el cual Carisma prácticamente explica de una manera mucho más entendible nuestras herramientas, añade diversos elementos y recomendaciones para que las personas que sufren este tipo de acoso
sepan qué pueden hacer al respecto. Y esto es algo que también nos gustaría mucho ampliar en la región. Termino en este último minuto con algo que es quizás lo que realmente puede cambiar en la perspectiva de largo plazo, que es la promoción de las acciones que hacemos y cómo atacamos este lenguaje que no queremos de una forma estratégica. Va a haber mucho lenguaje que todos los que estamos aquí presentes, todos vamos a estar en contra de ese lenguaje y nos va a parecer inaceptable. Pero ante el rigor de si califica o no como abuso, puede que no sea así. Puede estar generado, y me encantó lo que comentaba Amalia del machitrol, el que ya está, ahora sí como decimos, sentado en su posición y el que no sabe. Ese desconocimiento impera mucho en las conductas que tenemos y nadie les ha puesto a explicar que está mal lo que están haciendo. Creo que sin ofender a los presentes, la mayoría de nosotros nos adaptamos al mundo online. Llegaba la tecnología y yo empecé a tuitear, ¿no? Yo no tenía Twitter cuando tenía 15, 16 años, pero las nuevas generaciones no. Y sin embargo, alguien les ha estado explicando cómo usarlo, que el lenguaje no es aceptable, que compartir una foto que no te la enviaron a ti no es correcto. A veces hasta creen que tienen como el derecho o la necesidad de compartirlo, como si fueran malos colegas por no compartir información. Eso nadie se les ha explicado. Y por eso también en esta labor hacemos muchas campañas con la sociedad civil. Concretamente en México tenemos una campaña en curso con el colectivo de Internet es Nuestra, en el que se ataca un tema que es muy difícil, que es el compartimiento de imágenes íntimas no consensuales, para lo cual Twitter tiene una regla. Pero la regla nos va a llevar a cierto límite, porque realmente el problema es que la mayoría de las personas no sabe que compartir ese tipo de cuestiones está mal, que no es su derecho. Y hay que hablarles en un lenguaje que lo entiendan, en un lenguaje pues que no hable solamente a las víctimas, sino que hablen a las personas que están perpetuando y universalizando este tema, ¿no? Entonces, estas son algunas de las cuestiones que hemos trabajado y que aprovecho este espacio para hacer una convocatoria abierta a todos los que están escuchando, si quieren participar en este tipo de iniciativas, que con mucho gusto me puedan contactar. Bien, muchas gracias, Hugo. Quería abrir para preguntas y comentarios desde los participantes en la platea. Lo que ha planteado Hugo es, yo creo que en muchos casos lo que hoy más nos preocupa en torno a la violencia de género en las redes sociales. Y creo que en Colombia, lo repetimos todos los días, Twitter se volvió una cloaca, es una cosa impresionante. A veces uno se abstiene de poner algo o de leer porque puede terminar muy deprimido, o puede terminar odiando a media humanidad. Y más en nuestros países tan polarizados, es increíble cómo se estigmatiza a hombres y mujeres, pero con más violencia a las mujeres a la hora de dar las discusiones. Por eso me gusta mucho eso de conversaciones saludables. Dentro de esa conversación saludable, ustedes están contemplando incluir el tema de género, que creo que es lo que nos preocupa muchísimo, y es porque esas agresiones contra las mujeres siguen siendo mucho más fuertes. Y vuelvo al ejemplo que ponía esta mañana, y es que cuando uno sufre una amenaza, al hombre lo sicarean, a la mujer la violan, y en el lenguaje es exactamente lo mismo. Al hombre lo pueden tratar de hijo de puta o cualquier otra cosa, pero a la mujer la atacan de una forma visceral, que muchas veces las palabras son peores que la misma agresión física. Entonces, no sé si se lo están pensando, y si no se lo están pensando, pues ojalá se lo piensen. Hola, bueno, primero que nada, muchas gracias a todas y al compañero por la exposición. Yo quisiera preguntar precisamente al compañero de qué forma apoya Twitter las investigaciones que se realizan cuando existe exposición generalmente de mujeres que no dan consentimiento del tema de sus fotos íntimas. ¿Cómo apoya Twitter a las mujeres en las investigaciones, particularmente aquí en México? Y también, ¿cómo es que apoyan a los periodistas que han sido amenazados
a pesar de todas las trabas institucionales que sabemos que representa todo esto, ¿cómo Twitter apoya en una investigación de esta naturaleza cuando digamos que su sede no está en este país, ¿no? Siempre se encuentran estas peculiaridades de no te puedo dar información porque pídesela a otro país. Entonces, digamos que eso complica muchísimo las investigaciones y lleva a las víctimas a pelear en doble sentido, primero contra la institución y luego precisamente contra el intermediario, o bueno, contra la empresa que es Twitter. Sí, tenía una duda solo como por curiosidad, porque justo se habló mucho del tema de cómo podemos lograr que se quite, por ejemplo, una imagen que no quisimos que se compartiera en internet, pero también sí hay iniciativas, ustedes conocen iniciativas de espacios en los que se abre más el diálogo de, a ver, las mujeres no somos objeto de deseo sexual, no somos, o sea, somos cuerpas, somos seres que además podemos querer compartir una foto online de nuestro cuerpo y eso no tiene por qué tener repercusiones en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestras amistades, es decir, cómo podemos también abrir un diálogo en ese sentido y hablar de qué repercusiones está teniendo si, no sé, todos mis amigos me vieron desnuda. Bueno, ya está, puedo igual ir a una playa nudista y que alguien me tomó una foto y la pusieron online. No, o sea, creo que hay un diálogo ahí también a abrirse, además de, está bien, compartiste una fotografía que no quería que compartieras, hay que bajarla, eso es un delito, pero abramos el diálogo del cuerpo femenino y el tema del free the nipple, pero más allá, ¿no? Todo el cuerpo femenino y no como objeto sexual. Tengo una pregunta para Lulu. Usted habló de luchadoras. Me gustaría saber cómo ustedes empezaron eso, si es direccionado a una cierta ocupación o si ustedes reúnen personas de diferentes profesiones, porque a veces la impresión que tengo es que hay muchas, hablábamos de eso ayer, ¿no, Julia? Que hay muchas iniciativas feministas, por ejemplo, pero lejos unas de las otras, colectivos de abogados, publicitarias, enfermeras, periodistas. Entonces, en tu grupo, ¿cómo tú has hecho eso y cómo se financia una iniciativa como Luchadoras o como Carisma también, porque es un trabajo muy de acuerdo con la lucha de género? Entonces, ¿cómo viabilizar, cómo empezar ese tipo de iniciativa para quien tiene interés en hacer algo como eso en otros países, por ejemplo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paul Cano, de Cartoon Club. Somos una agencia de caricaturistas a nivel internacional y trabajamos campañas justo con humor en temas similares, y por eso mi pregunta es para Carisma. ¿Cómo miden el impacto de las campañas? O sea, ¿cómo saber que esas campañas, y bueno, creo que también para todos los que lo han aplicado, o sea, ¿cómo miden eso que han hecho en la realidad? ¿Cómo repercute? ¿Si está funcionando o no? ¿Qué repercusiones ha tenido de manera positiva o negativa, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de las personas? Muchas gracias. En primer lugar, pues darles las gracias por compartir con nosotros pues todas sus experiencias y conocimientos. Quería dar un comentario y una pregunta. El comentario es en relación a lo que señalaba Paz. Señaló que hace unos años era poco probable que se dieran este tipo de espacios donde se conjugan los temas de libertad de expresión y violencia de género. Señala que estalló la bomba. Y es conocido por todos que el proceso electoral 2017-2018, las campañas y precampañas electorales, gran parte de ellas se dieron en las redes sociales, donde la violencia en contra de las candidatas fue el pan de todos los días, ¿no? Nosotros formamos parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el comentario va en relación a qué hacen las autoridades. Visibilizamos, por lo menos en nuestras sentencias, o eso intentamos, la violencia que se da contra las mujeres, ¿no? E intentamos que con nuestras sentencias no solo se visibilice, sino que tengan también efectos.
¿no? Eso como parte de la autoridad, ¿no? Y como pregunta, me gustaría preguntarle a Hugo, ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión respecto al amparo que recientemente señaló que se violentaba el derecho de acceso a la información de un usuario de Twitter? No sé si tuvieron conocimiento de este amparo, donde un juez determinó que en una cuenta de Twitter de un presidente municipal en Nogales, Sonora, le ordenó, él había bloqueado a uno de sus seguidores porque constantemente lo atacaba, y él lo bloqueó, y este amparo determinó que lo tenía que desbloquear. Y esto fue así porque en esta cuenta, no solo, era una cuenta personal, si bien era una cuenta personal, lo cierto es que difundía información pública. Entonces, ahí era cuando decíamos que era la libertad de información con la libertad de expresión, había esta colisión y entonces ordenó desbloquearlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Gracias. Chao a todos. Bueno, son muchas preguntas, pero quería añadir dos más. Una complementar a la de Janaína. Lulú, sí, ustedes tienen muchas iniciativas en distintas perspectivas de protección y defensa de mujeres. Quería que comentara un poco qué ve como cuáles fueron las más exitosas, cuáles los desafíos para nuevas iniciativas. Y Hugo, quería preguntarte, usted ha comentado un poco de las políticas con relación a moderación de contenido, pero yo creo también que Twitter tiene una especificidad que es una herramienta muy dinámica, muy rápida, y estamos experimentando, al menos en Brasil, en el proceso político reciente, pero otros fenómenos ya hace un par de años, algunos tipos de violencia que la dinámica muy rápida de Twitter fortalece estos ataques, es decir, los ataques coordinados que muchas veces son fomentados por figuras públicas, políticos, personas famosas y otros agentes públicos que como pone en mira mujeres activistas, periodistas, hombres y mujeres, para que la gente, por la dinamicidad, la rapidez de la plataforma, hagan muchos ataques a una vez, comenten de todos tipos de comentarios, y yo creo que el tiempo es un factor fundamental muchas veces para algunos tipos de violencia en línea. Si ustedes un poco están pensando sobre eso, si los temas de la gente que las políticas de moderación de contenido llevan en consideración este tema de tiempo y rapidez de contestar y dar respuestas a las víctimas. ¿Quieres empezar? Sí. Bueno, primero me parece muy importante hablar de la cuestión de género, así es la pregunta, porque, y también lo quiero relacionar con una de las últimas intervenciones sobre las elecciones. Nosotras en Luchadoras hicimos este análisis, que con mucho gusto te lo puedo compartir. Es un análisis justo, hicimos un seguimiento a la violencia en línea contra las mujeres candidatas en este proceso electoral 2017-2018. Fue un reto metodológicamente poder rastrear agresiones y ataques contra mujeres candidatas desde el inicio, por ejemplo, para saber cuántas mujeres estaban contendiendo, tratar de entrar a los portales de todos los institutos electorales para tener las listas nominales, saber cuántas mujeres estaban y ver si usaban las redes sociales, pero después para rastrear ataques en específico, porque muchos de los ataques que vimos que se dieron en redes sociales, o más bien a través de medios tecnológicos, se hacían en privado, es decir, a través de un mensaje en WhatsApp, a través de un inbox en Facebook, a través de un DM en Twitter. Entonces no necesariamente eran ataques públicos que fueran rastreables. Entonces, a pesar de ese como reto metodológico tan grande que tuvimos, logramos registrar alrededor de 85 agresiones contra 62 candidatas en 24 estados del país, que comparado con la cantidad de mujeres contendiendo es muy difícil, pero incluso algunos números del Instituto Nacional Electoral reportaron mucho menor número de denuncias. Es decir, lo que nos permitió concluir este estudio en dos niveles fue, uno, que la violencia contra mujeres candidatas fue extendida prácticamente en todo el país, dos,
que todavía fallamos sustantivamente en registrarla en toda su dimensión, en todo su alcance. Esta es una pequeña muestra, pero estamos seguras que la magnitud fue mucho mayor. Y 3, que hay un componente de género, como también decía Ginette hace rato. Identificamos 5 tendencias distintas de género, particularmente de ataques hacia las candidatas, y muchas de ellas tienen que ver con su vida sexual o con su cuerpo, son las 2 primeras tendencias. Es decir, nada que ver con su trayectoria política, con sus propuestas, etcétera. Y en efecto, ese es un tema de género que hay que transformar, digo, más allá. Hay muchísimos retos de cómo lo transformamos, porque bueno, algo que para nosotras es muy claro, es que a veces pensamos que la violencia en línea sucede en internet y está ahí en las pantallas, digamos, pero en realidad, es que suena tan básico que hasta luego digo, ¿cómo digo algo como tan básico? Pero son personas que viven en las calles, son las mismas personas que nos encontramos en el mercado, en la escuela, en el trabajo, con ese sistema machista, son quienes están agrediendo en línea. Entonces, no debemos desvincular las estrategias de transformación de género y decir, solamente nos sirven instrumentos para prevenir en línea. Tenemos que pensar en cómo transformar culturas, y es algo que hemos tratado de hacer como movimiento feminista desde hace miles de años, pero bueno, cientos de años. Pero bueno, es algo muy importante porque también algunas de las soluciones que se están planteando son muy preocupantes, porque están planteando también la restricción de otros derechos, justo porque vienen desde perspectivas muy tradicionalistas que no tienen una perspectiva de derechos humanos en su integralidad e indivisibilidad, ¿no? En concreto, para no ser tan abstracta, me refiero a, por ejemplo, cuando queremos, a las iniciativas, y esto lo hemos trabajado con Internet es Nuestra, una coalición de varias organizaciones, entre las que está Artículo 19, Luchadoras, R3D, y que hemos visto que algunas de las propuestas para tipificar los delitos están restringiendo otros derechos, o hemos visto que campañas contra la difusión de imágenes íntimas culpabilizan la expresión sexual, como decía Paz hace rato, no lo hagas, no compartas esa foto, piensa 2 veces, no te expongas, otra vez poniendo todo el ojo en las víctimas y desapareciendo por completo a los agresores. Entonces, uno de los grandes desafíos que me preguntabas ahora, Julia, es ese, ¿cómo poder tener iniciativas de reacción, sanción, prevención que no vulneren otros derechos, como la expresión sexual en línea, cuando es consentida, ¿no? Cuando es un ejercicio de la sexualidad libre, y bueno, ahí tenemos un gran hueco y una dificultad con Facebook, que tiene políticas muy estrictas respecto a la desnudez, por ejemplo, que llevan también a que otras mujeres que tienen un activismo sexual, feminista, vean sus contenidos censurados repetidamente. Y bueno, solamente para responder a la pregunta de cómo hacer viable una iniciativa, es un gran reto, es un reto muy muy grande, y yo creo que, porque bueno, implica, para nosotras literalmente, implicó hacer de esto nuestra forma de vida. ¿Qué significó? Decidir dejar nuestro trabajo para hacer de luchadoras nuestro espacio de trabajo y construirle una misión, una visión, unas líneas de trabajo, salir a buscar recursos, organizarnos. Luego hay todo un tema de constitución legal, hay un tema de responsabilidades fiscales, hay muchísimas cosas que hacen que muchas de las iniciativas sean autogestionadas, todavía vivan pues en precariedad, sin retribución. Entonces es un reto muy muy grande, porque pues sí, finalmente pasa por todo un tema de creación de estructura, institucionalización, y muchos de estos impulsos, como decía hace rato, vienen de mujeres organizadas que tienen otras trayectorias de vida, otras profesiones, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente no es fácil, pero podemos platicar más en corto como hemos hecho nosotras, y yo creo que también una gran estrategia que nos ha funcionado es aliarnos, estar con otras, pensar juntas, actuar juntas, ciberseguras, Internet es Nuestra, a nosotras vincularnos con la Sandía Digital nos ha permitido mucho pensar mensajes juntos,
hacer que nuestros mensajes tengan una potencia de llegada mucho mayor, aprender entre nosotras, hacernos más fuertes. Hugo, te puedo dejar primero. Híjole, a ver si 5 minutos me dan tiempo porque fueron... bueno, muchas preguntas y disculpen si no cubro todas, me pueden levantar la mano para que me recuerden y si no, con mucho gusto al final. Varios temas. El primero, por supuesto, el tema de acoso es parte de lo que nosotros vamos a medir o lo que queremos medir en tema de procurar la salud de la conversación. Las reglas de Twitter, como dije, es un documento que ha evolucionado mucho y la línea se pintó en el comportamiento abusivo. Dentro del comportamiento abusivo y de las cosas que platicamos en los talleres que hemos dado con organizaciones de la sociedad civil en diversos puntos es saber utilizar estas reglas en tu favor, en tu beneficio. Hay una regla muy clara que dice que no puedes dirigir comportamiento de odio basado en tu género, en tu identidad sexual. No puedes cosificar, tampoco. No puedes tener acercamientos sexuales no deseados, tampoco. Y todo eso es reportable. Todo eso es reportable en la plataforma. Necesitamos, desafortunadamente por una combinación tanto, siendo muy honesto, del volumen como del contexto, necesitamos del reporte. Uno de los momentos quizás que más me he puesto como rojo en mi trabajo es una vez que traté de hacer como un decálogo del slang latinoamericano de acercamiento sexual. Es un universo de palabras que difícilmente no se entienden sin un contexto y una interacción. Entonces necesitamos oír de las personas que sufren esto. También estamos implementando muchas iniciativas para mejorar la calidad de la información, no solamente el contexto en este caso y el contenido, sino también patrones de comportamiento. Lo que ha permitido el aprendizaje en los últimos años, lo que permite el machine learning y la inteligencia artificial, es también detectar cierto tipo de patrones. El machitrol tiende a entender cierto tipo de patrones muy similares, tienden a seguir cierto tipo de cuentas, tienden a hacer ataques, por así decirlo, coordinados, lo cual, por cierto, también es una violación a las reglas de Twitter. No puedes llamar a hostigar a otra cuenta y coordinar al respecto. Y lo más importante en este tema es no abandonar el espacio público. Lo que Twitter busca, sobre todo con las herramientas de seguridad, es que los usuarios controlen su experiencia en Twitter. Para eso se diseñaron las herramientas como silenciar, porque en estos talleres muchas organizaciones se sorprenden de saber que pueden silenciar palabras. A mí a lo mejor cierto tipo de palabra no me gusta verla en mis conversaciones de Twitter. Inserten ahí cualquier palabra ofensiva en su calendario, o como lo utilizan muchos usuarios de Twitter para temas sociales, si alguien no quieren que le echen a perder la nueva temporada de Game of Thrones que va a salir, silencian las palabras de Game of Thrones. Y eso permite controlar un poco la experiencia, también bloquear y también denunciar. Entonces queremos que los usuarios, digamos, controlen su experiencia, necesitamos de su ayuda para poder tomar acción y por supuesto que tenemos estas métricas de salud, que es el comportamiento abusivo. Me da mucho gusto poder también compartirles ya no es primicia porque ya pasaron 2 semanas, pero Twitter publica un reporte de transparencia cada 6 meses y haciendo eco de muchas retroalimentación que hemos recibido de R3D, por ejemplo, que es miembro del Consejo de Seguridad o de infinitas organizaciones en Latinoamérica. Por primera vez Twitter incluye en este reportes sobre el número de denuncias que recibimos por parte de los usuarios en materia de violación a los contenidos de Twitter. El reporte originalmente nada más incluía información de entidades gubernamentales, hoy también lo incluye de los usuarios de la plataforma y nos vamos a medir contra ese progreso. Y también suena muy difícil porque al estar en la situación de acoso y quienes han vivido una situación, es muy difícil decirles esto, pero lo más importante es no abandonar el espacio público. Poniendo las cosas en contexto, afortunadamente, la gran mayoría de los reportes a las violaciones de Twitter proviene de un 1% de las cuentas en la plataforma. La contranarrativa tiene un gran espacio en Twitter. Son más las personas que se pueden sumar a un discurso positivo y dar apoyo que aquellos que a veces enturbian demasiado el ambiente y que por supuesto vamos a seguir trabajando porque aunque sea un 1% es bastante nocivo e inaceptable. Mecanismos legales para apoyar, alguien preguntaba, por supuesto Twitter tiene y son totalmente públicos
no es un secreto. Pueden buscar en cualquier computadora directrices legales o directrices de cooperación con la autoridad, que Twitter tiene de conocimiento público y que también hemos trabajado con la Policía de Colombia, con la Policía de México, con la PGR, para que conozcan los procesos y los procedimientos. Cuando es un caso de amenaza de violencia, hay protocolos especiales que esas normas determinan para que esto se haga con celeridad. El espacio online no debe ser una determinante. Lo que tenemos que trabajar es, como dijeron mis colegas, pues a veces trabajamos con contrapartes que no tienen ni el equipo ni el material para hacer seguimiento a estas denuncias y lo que nos llega es un oficio, ¿no? Cuando ya nadie manda un oficio hoy en día, ¿no? Hay mecanismos online para ese tipo de persecución y no importa si la entidad legal está establecida aquí o no. Eso se da en tiempo, se hace con apego a nuestras políticas de privacidad, porque también somos bastante celosos de la política de privacidad de nuestros usuarios. Otro tema que pueden ver en el reporte de transparencia, y van a ver que constantemente también rehusamos solicitudes de información de todos los gobiernos, incluido evidentemente el de Estados Unidos, porque no cumplen con un mínimo rigor de lo que nosotros creemos es la privacidad de nuestros usuarios. Elecciones, trabajamos muchísimo en elecciones. De hecho, dimos capacitaciones al Tribunal Electoral. Estuvimos en la sede del Tribunal Electoral a petición de los magistrados para capacitar a sus equipos, para capacitar al equipo que estaba encargado de redes sociales en un monitoreo adecuado de Twitter. También lo hicimos con capacitaciones al Instituto Nacional Electoral de la mano del Instituto Nacional de las Mujeres, para que, como Lulú y otros habían comentado, supieran dónde están las herramientas que podían proteger su privacidad, también cuáles eran las que podían accionar en materia de acoso o comportamientos nocivos, y por supuesto que es algo que tomamos con mucha seriedad. Twitter no puede, y yo tampoco, opinar en un fallo judicial en el cual no es parte. Lo que sí, mi recomendación es a título personal, y esto lo hago así como hacemos talleres para sociedad civil, también hemos hecho talleres para autoridades. Cuando presentamos las herramientas de Twitter de seguridad, y una de ellas es bloquear, una cuestión que yo pongo en la mesa para las personas es: tienen la libertad de hacer lo que ustedes decidan, pero si utilizas Twitter con una voz pública, ¿qué estás buscando cuando bloqueas a alguien? También se les olvida que Twitter es una plataforma bastante abierta. Entonces, lo que hace la plataforma de bloquear es que no puedan etiquetarte en Twitter ni ver tu contenido en Twitter, pero los tweets también son públicos, y más si eres una autoridad. Entonces, invitamos a que sean un poco más racionales en el uso de esta herramienta, que se diseñó sobre todo precisamente para evitar casos de hostigamiento y acoso. Por último, la viralidad y la importancia de actuar en tiempo y forma. El equipo de soporte y de trabajo de Twitter en esta materia trabaja 24/7, sin importar la región en la que se encuentre. Y por supuesto apoya el idioma español y el portugués. Es un desafío constante. Sin embargo, estos 70 cambios de producto y políticas que les había dicho nos han dado algunas estadísticas que nos alientan. Por ejemplo, tomamos hoy 10% más, 10 veces más acción en contenido que hace tan solo un año. También los reportes de abuso han caído hasta en un 4% desde que implementamos estas acciones. Entonces creemos que esto va a abonar. Y culmino nada más en un tema que también es importante entender. Las reglas de Twitter comprenden las reglas de contenido, por así decirlo, lo que es el comportamiento abusivo y otros que no me da el tiempo aquí de explicar, pero también es parte de los talleres a que, reitero, están disponibles, pero también incluyen las reglas de spam o de plataforma. Y ahí es a donde entran muchos los ataques coordinados, la automatización maliciosa, a veces mal llamada bots. Y este es un trabajo que también en el reporte de transparencia de este semestre de Twitter estamos informando por primera vez. Si lo leen, van a ver que ese número creció exponencialmente. Hace más de un año, el número de cuentas que nosotros sospechábamos se vinculaban a este tipo de actividad era 1.7 millones a la semana. Hoy por hoy ese número es 10 millones. Y sin embargo, el número de reportes de spam que recibimos ha bajado. Entonces no es una combinación de que el problema se ha acrecentado, sino también nuestra tecnología ha mejorado para tener la capacidad de detectarlos y entonces hacer la investigación. Esto ha sido fundamental en procesos electorales porque nos permite actuar de manera más pronta para evitar que malos actores manipulen la plataforma. Perdonen si me faltó alguna otra pregunta, pero con mucho gusto, si no, al final se me pueden acercar y ahondo en las mismas.
Yo solo quiero decir un par de cositas. Atendiendo el comentario de la compañera sobre efectivamente ¿cómo le podríamos decir? La criminalización del cuerpo, ¿no? Del cuerpo de la mujer o LGBTIQ, etcétera. Yo creo que hay que estar súper atentos. Justamente en el mundo como está, en este viraje a la ultraderecha, en cómo estos temas de violencia de género online son cooptados por la agenda conservadora, ultraconservadora. Yo veo muy claro esto en varios países de Latinoamérica, lo que decía Lulú recién, ¿no? Como las campañas públicas sobre sexting en México, creo que en Colombia también, en Chile también, son la excusa perfecta para disciplinar a las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que en eso hay mucho que investigar y lo veo con mucha cautela, mucha cautela. No son años felices los que nos esperan en muchos países de Latinoamérica y hay que ponerle un ojo ahí también en cómo esa agenda es cooptada por la ultraderecha. Dos cositas sobre las preguntas a Twitter. Me aproblema mucho el concepto de conversación saludable. ¿Qué es la conversación saludable? ¿Quién la determina? ¿La va a determinar Twitter? ¿La va a determinar Facebook? Además no es como Facebook, ¿no? Es como 5 hombres blancos en Estados Unidos. O sea, digamos las cosas como son. Y esa conversación saludable que determina Facebook o Twitter, la tenemos que acatar en Chile, Colombia, Brasil. ¿Pero por qué? Yo creo que acá, yo siento que las plataformas tienen que tener una autocrítica mucho más seria de lo que ocurrió en los últimos años, particularmente el año pasado, con lo que se sabe de Cambridge Analytica, de las cámaras de eco, etcétera. Y es que a mí me parece genial como esta idea de, bueno, sí, lo vamos a invitar a la sociedad civil, a los gobiernos, a la academia, a hablar en mi territorio sobre el espacio público. A mí me parece que tiene que ser distinto. Son las plataformas las que se tienen que integrar a un espacio social colectivo que es mucho anterior a la existencia de las plataformas, ¿no? Y yo creo que este shift es necesario hacerlo, porque si Twitter, que me invita a sus diálogos, el shift de poder es muy claro. Ok, dame tus ideas, las pensaremos. No siempre es así, pero hay ahí una suerte de poder que es evidente. Yo creo que las plataformas tienen que ser mucho más serias en este sentido, en la autocrítica, y sobre todo, ¿no es cierto?, a la hora de usar, de nuevo, ¿no?, machine learning o inteligencia artificial. Lo hablábamos en la mañana. Muchos de los problemas que hoy día enfrentan las plataformas son creados por el machine learning y el algoritmo. Entonces las plataformas dicen, genial, voy a crear otro algoritmo para que solucione el problema del algoritmo anterior. No, es una caja negra por sobre una caja negra. Yo creo que hay que darse cuenta de que el tecnosolucionismo no funciona. Las plataformas tienen que ser transparentes y decir que defienden el machine learning básicamente porque es una fantasía para bajar los costos y no tener gente ahí, mirando los contenidos y haciendo la moderación. Porque básicamente hay tantas pruebas en Estados Unidos, en Europa, en Asia, sobre el problema, por ejemplo, de los falsos positivos que da la moderación con machine learning, ¿no? Y que es una amenaza directa a la libertad de expresión de las personas. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso, digamos, con el tema con este concepto de la conversación saludable. Por supuesto, hoy día tenemos un problema social, político, que tiene que ver con que el estado de la conversación pública es deplorable, ¿no? Es deplorable. Pero esto es un problema social, político, cultural, donde las plataformas se tienen que integrar, pero no tienen que ser ellas las que dicten qué es una conversación saludable o qué no. Bueno, voy a tratar también de contestar algunas preguntas y añadir, pues, o sea, de todo lo que ha dicho Twitter, algo que sí lo voy a apoyar 100% a Hugo, son los talleres. De verdad, el taller es muy interesante, vale la pena que busquen el taller, lo hicimos en Colombia,
tuvimos una buena convocatoria, es un buen ejercicio, más es un ejercicio que ya sea a través de Twitter o sus organizaciones colectivas o como quieran hacerlo, si hace un ejercicio de moderación de contenido se van a dar cuenta cuán sensores somos, cuán naturalmente sensores somos en el momento que estamos frente a opiniones que son contrarias a nuestras visiones, y eso también ayuda a tener una perspectiva de la dificultad también que es moderar contenidos, o sea, como decía Paz ahora, la conversación pública es deplorable, entonces estamos ante un problema mucho más grande, es un problema social, un problema estructural, ¿no? Y así, en ese sentido, sí yo avalo lo que dice Paz, de que las plataformas no tienen que darnos las soluciones, tienen que integrarse a lo que está sucediendo, estudiar un poco mejor, que inventar nuevas soluciones tecnológicas que no van a acrecentar muchas veces el problema. Sobre esa propuesta de conversación saludable y la incorporación de una visión de género, a mí sí siento que a Twitter le hace falta un poco más esa mirada. Paz lo ha visto con los casos de difusión no consentida de imágenes, desde Carisma también lo hemos visto, y es algo que ya te lo he compartido, que cuando alguien es víctima en la plataforma, tiene que tener una cuenta en Twitter para poder denunciar eso. Ya no. Me alegro que hayan cambiado finalmente eso porque es un problema importante. Pero pues es un poco cambiar la mirada. Si hablamos del derecho a la privacidad, creo que nos quedamos cortos. Si hablamos de una mirada de género, entonces podemos abarcar diferentes cosas. Privacidad, libertad de expresión, otras cosas. Pero si nos quedamos en derecho a la privacidad, me parece que la discusión es muy pobre. Es una visión muy personal mía. Sobre las preguntas que surgieron, cómo medir el impacto de Machitrol de la campaña o la respuesta que ha tenido las personas, pues Machitrol lleva ya varios años como campaña viva. Tratamos de crear nuevos contenidos y nuevas estrategias para moverla. No es fácil. El impacto yo creo que está en que finalmente Machitrol le puso nombre a un problema. Y si vas por la región hablando de Machitrol, mucha gente conoce Machitrol y ya a esa violencia que reciben a internet ya no solo es el troll. O sea, la violencia de género ya se le llama, no es un troll, es un machitrol, ¿no? Le puso un nombre a un problema, a un fenómeno. Y eso indica un poco el éxito que ha tenido la campaña. Otra medida de éxito, con todas las dificultades que hay para medir el impacto de una campaña como esta, es todos los meses, desde que Machitrol está al aire, yo recibo peticiones de entrevistas sobre Machitrol. Entonces yo creo que esa es otra forma de medir el éxito de esta campaña. ¿Cómo se financia esta iniciativa? Formó parte en un principio de un proyecto de investigación financiado por la Web Foundation, por la organización británica. Luego conseguimos fondos con otra organización, con Access Now. Luego hemos conseguido una serie de apoyos también desde Twitter, que nos dio pues, algunos apoyos en ads. Pero en este momento, Machitrol es simplemente la voluntad de Carisma de que siga corriendo. Ahora mismo estamos en el proceso de una estrategia para que sea apropiada por otra gente, para que la gente ya no sea Carisma pensando en la producción de contenidos de la campaña para que siga viva, sino hacer que haya producción de contenidos que venga de diferentes lugares. Y lo que haría Carisma es un poco articular esos contenidos. Es una forma de que la campaña siga viva, de que siga creciendo, de que la gente se apropie de la campaña. Tiene sus desafíos sin dudas, porque a veces siento que muchas de nuestras iniciativas se quedan hablándole a la misma gente y o sea, es un desafío que creo que enfrentamos todas. Seguimos hablándole a la gente que ya está sensibilizada, ¿no? Y entonces la idea es poder alcanzar mucho más, que llegue a más gente que no conoce esto, o que no está sensibilizada en temas de género, que no se consideran feminista, etcétera, etcétera. Y ese para mí es el desafío más grande que tiene esta campaña. Y eso, pues, un poco el futuro de Machitrol es eso, o sea, es que hayan contenidos producidos ya por más gente. Sí hay planes de traducción, traducción al inglés, traducción al portugués también hay planes.
y de hacer un poco generar el diálogo, generar el diálogo fuera de internet para que la gente produzca contenidos, un poco lo mismo que hace Acoso Online, que con Acoso Online también estamos para la persona que está hablando cómo hacer un diálogo, para hablar de nuestra sexualidad y acabar con esa maldita culpa judio-cristiana que nos dice que no podemos disfrutar de nuestra sexualidad, a las mujeres nos dice eso. Se están creando diferentes metodologías y talleres para hablar de eso, para hablar de la violencia digital, para hablar del problema de la difusión no consentida de material erótico o sexual. Son estrategias que van de la mano con lo digital. Luchadoras también tienen una cantidad de talleres en ese sentido, y es un poco hablar, hablar y hablarle a la gente y hablarle también al Estado de que no puede crear políticas públicas que busquen a disciplinar a las mujeres, que eso no está bien y que nada lo justifica. El reto es grande porque el Estado se enfrenta también, por lo menos en Colombia directamente sé, porque el gobierno me lo ha dicho, que no van a cambiar la conversación porque le tienen miedo a los grupos conservadores, a que se les vengan encima si hablan en las escuelas sobre consentimiento, en lugar de no hacer sexting. Eso no lo van a hacer porque no quieren a los grupos conservadores haciéndole protesta. Entonces también es un problema grande también esos otros grupos religiosos que están promoviendo esta cultura de la violación y esta cultura machista y no sé, a mí me asusta ir a los pueblitos en Colombia y ver el poder que tienen las iglesias y el mensaje que transmiten con intereses muchas veces más políticos que de fe o de espiritualidad, ¿no? Y me espanta eso y no sabría cuál es la conversación con ese grupo de personas, cómo iniciar esa conversación. Pero bueno, yo ya lo dejo aquí, ya dije mucho. Gracias. No, de nueva cuenta simplemente agradecer y entender que precisamente eso conlleva entender qué es la conversación, ¿no? Estos espacios de reflexión y llamamientos son fundamentales porque nos tenemos que retroalimentar mutuamente y hay que entender que tenemos, es un complejo, Amalia lo dijo muy bien, a mí me gustan mucho estos talleres porque cuando nos ponemos todos en el mismo cuarto se van a sorprender. Lo que para alguien es ofensivo y otra persona no lo es, y estamos hablando de, en este caso, personas muy similares, con intereses muy conexos. Imagínense cuando están en el lado opuesto de la conversación. Y si bien es evidentemente un tema global, se tiene que nutrir de estos procesos locales. Entonces, la labor de estas convocatorias, de estos diálogos, es abonar a ir retroalimentando para que tengamos todos un espacio de educación. Lo decían nada más para concluir con el tema de largo plazo. Vemos muchos intentos de solución que pasan por medidas o regulatorias o revisorias de lo que ya hacen las plataformas o no. Y sin embargo, menos iniciativas de largo plazo como ¿existe una currícula digital para los estudiantes? ¿Saben? Ya está inserto en así como tenemos civismo en México y tenemos ciudadanía en otros países, el uso de las plataformas en el siglo XXI y los derechos de privacidad que eso conlleva y la visión, porque eso es lo que realmente va a cambiar el pensamiento. Si estamos jugando un juego de estar simplemente concentrándonos en remoción de contenido, no estamos educando, y el objetivo es educar. Entonces es un proceso que, por supuesto, la crítica siempre va a ser bienvenida. Twitter haría mal en decir, no, bueno, todo está perfecto, sigamos caminando. Esta retroalimentación es importantísima y lo que me da, lo que a Twitter está tratando de abonar es de moverse un poco más rápido en esta dirección. Gracias, Hugo. Para terminar, quería pedir, yo sé que el tema de recomendaciones y exigencias al Estado y a las plataformas, para este grupo específicamente es una constante, podríamos hacer una gran lista, pero quería pedir para ustedes como en un minuto comentar un poco o las principales o un tema urgente, bueno, en términos de exigencia a los estados y a sus gobiernos y a las plataformas. Sí, yo tengo dos muy concretas. La primera es no a los enfoques abstencionistas, y dos están relacionadas. Aprender
acercarse a las personas que ya han trabajado esto, acercarse a lo que el feminismo y los estudios de género ya han trabajado, porque así como en algún momento se desincentivó que fuera una política viable para evitar la transmisión de enfermedades sexuales, decirle a los jóvenes y a las jóvenes no tengan sexo y pasar al uso del condón y al ejercicio de una sexualidad informada, lo mismo podemos hacer en términos de lo digital, o sea, dejar de prohibir y tener enfoques integrales en derechos humanos, y dos, acercarse a quienes ya están trabajando los temas, acercarse a R3D, artículo 19, acercarse a Acoso Online, acercarse a Carisma, o sea, realmente acercarse a la sociedad civil que está trabajando estos temas, que tiene enfoques amplios, con perspectiva de derechos humanos, porque hemos visto que hay luego algunas propuestas de modificaciones legislativas que definitivamente vienen de un impulso legítimo, auténtico y que tiene que tenerse en cuenta de las mujeres que han vivido violencia y que son sobrevivientes, pero que podrían estar generando un contexto de regulación de Internet no deseado que puede ser usado por regímenes represivos para censurar o para perseguir a la disidencia. Entonces es muy importante que sepamos que todas estamos en el mismo barco y juntar alianzas y esfuerzos para que tengamos la mejor solución hacia un tema que a todas nos preocupa y que requiere acción urgente, pero que no limite otros derechos y que puedan ser herramientas después que contribuyan a crear contextos más adversos. Yo creo que mi única recomendación, que yo llevo ya unos cuantos meses, que casi que es lo único que repito, es que el enfoque no sea en nosotras las mujeres protegernos, que el enfoque sea en hablarle a los hombres, en hablarle a los potenciales agresores, en buscar maneras de que entiendan, no sé, estrategias para contener su machitrol, a buscar formas de comunicarnos con ellos, que aunque luego se sientan víctimas, como pasó con el anuncio de Gillette, no importa, seguir hablándoles a ellos para que empiecen a respetar a todas las personas, no solamente a sus ideas. Al Estado, lo hablábamos anteriormente, ¿no? Empezar a hablar de política pública más que de un cambio legal. Y cuando hablo de política pública, tú lo decías muy bien, tiene que ver también, por ejemplo, con cómo hacemos el acceso a la justicia a las víctimas mucho más cercano, ¿no? Y me parece que es una cuestión mucho más productiva. Y también en esa política pública quizás pensar en agregar violencia de género online a leyes generales de violencia de género, porque en el fondo es lo mismo, solo cambia la plataforma. Estoy pensando en ideas como muy al aire. Y lo otro que me parece importante es también dejar de pensar en el enfoque exclusivamente punitivista y empezar también a pensar en los remediales. Las víctimas muchas veces necesitan remediales económicos, psicológicos, etcétera, y generalmente si tú ves las leyes que se están hablando de esto, la víctima no existe, ¿no? Se olvida, ella tiene que asumir toda la carga finalmente, y me parece que es súper importante enfocarse en eso. Y con respecto a plataformas, si me dan una hora, algo súper simple, a Twitter, a Facebook, una idea gratis. Es súper difícil para la víctima, yo sé que ustedes tienen herramientas, tienen los términos de servicio, etcétera, pero es súper difícil y es súper árido para las víctimas llegar a esos términos de servicios y a esas herramientas, etcétera. Yo trabajo hace 10 años en este tema, o más de 10 años en este tema, y me fue muy difícil en muchas plataformas encontrar la forma en que había que bajar el contenido, porque es difícil. Entonces, una solución muy simple, no una solución, pero un avance muy simple sería que las plataformas tuvieran violencia de género, denuncia aquí, y tengan los distintos tipos, ¿no? De pornografía no consentida, doxing, etcétera, ¿no? Y que sea mucho más fácil de acceder a las víctimas que están desesperadas y que quieren que el contenido baje y tienen, no sé, una hora y están presionadas. Hay que hacerles más fácil ese camino. Yo creo que una herramienta así, un portal sobre violencia de género en las plataformas sería... Bueno, sí, voy a tomar lo que dice la Amalia, que me parece también muy importante. Cuando uno se mete a Facebook o se mete a Twitter y Twitter te dice, no,
estamos en contra de la violencia contra las mujeres y por supuesto que yo estoy de acuerdo y les creo, pero uno ve y no ve ninguna publicidad, no ve ningún acto público en los mismos timelines de que nos diga, hoy realmente Twitter condena actos misóginos o Facebook, ¿no? Es como que no existiera, es como, sí, lo condenamos, pero te lo digo acá en la conferencia, ¿no? Creo que podría hacerse mucho más en términos comunicacionales para dejar claro cuál es su posición respecto a la violencia de género. Gracias. Pues la buena noticia para todos ustedes es que esto es algo que sin duda en Twitter se está trabajando y mis colegas de otras plataformas podrán andar, pero y si no me creen no basta más que, si son todas tuiteras, regresarse a Twitter hace, ni siquiera te digo 5 años, hace 1 año, y veo ahora en la opción de reportar cuántas categorizaciones tienes. Hace un mes ampliamos incluso la opción de spam. Antes todo caía en spam, podía ser, y ahora es, a ver, ¿qué estás haciendo? Phishing, es una cuenta falsa, es una conversación no deseada. La retroalimentación ha permitido esto y la tecnología también está permitiendo que vayamos para allá. Otro tema es el de la comunicación, también es un cambio radical, yo diría, en la organización de tiempo a la fecha. Yo les invito a todos los que están aquí a que sigan las cuentas oficiales de Twitter, sobre todo en español, ayuda o seguridad, y ahí van a ver todas las actualizaciones que siempre estamos haciendo de las reglas y recordando del centro de seguridad, que a mí, en verdad, me encantaría que más gente conociera el centro de seguridad y estamos trabajando en ello. Pero más importante aún, nosotros también enfocamos mucho en que no sea Twitter, lo que hemos visto en nuestra experiencia es que Twitter explicando Twitter es hombre hablando con hombre. Cuando trabajamos de la mano con organizaciones locales para aterrizarlo a los conceptos y a las realidades es cuando funciona más. Lo que hicimos con Carisma en su momento ha sido extraordinario y me encantaría replicarlo en toda la región. Peticiones al gobierno, ya lo mencioné, quizás a veces tomar el camino menos transitado. Lo fácil es, veo a un legislador, sí, para empezar porno venganza, que ni es porno ni es venganza, ley. A ver, 3 pasos atrás. ¿Por qué ocurre? Estás centrándote en a lo mejor un individuo que lo motivó y no estás viendo la gran película que es los 99 colegas que le dieron retweet y que le dieron share y que le dieron like y que no entienden que eso está mal. Y eso pasa de nueva cuenta, perdón que sea tan reiterativo, por educación. En vez de tomar una solución fácil, hasta quizás noticiosa, emprender un cambio mucho más complicado, donde la política pública. ¿Qué tiene que haber? En este caso me quisiera centrar en materia de educación, pero también podríamos hablar de todo tipo de otros mecanismos. De nueva cuenta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, fue muy interesante. Quería solo por último invitar a todos que tomen un tempito para conocer más a estas iniciativas, que se meten ahí en las páginas, conozcan, divulguen, porque parte de fortalecimiento de las iniciativas es cuanto más nosotros, las comunidades y la gente las utilizan. Entonces, solo eso, muchas gracias a todos.